Empezamos. Bueno, muy buen día. Estoy con Delia Haas. Y hoy es 10 de septiembre. Delia vive en Alem y yo estoy en Posadas. Esta entrevista tiene que ver con la comunidad judía de Misiones, de la que vos formas parte. Y bueno, queremos tener un testimonio de lo que es para vos esta comunidad, qué es lo que ha representado a lo largo de tu vida y también saber sobre tu familia, los orígenes de tu familia. Así que bueno, te voy a dar la palabra. En principio lo que quiero saber es si yo puedo grabar esta entrevista para luego la puedan en algún momento ver otras personas. ¿Es posible grabarla? Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece bárbaro que cada granito de arena que aportemos se multiplique en esta historia nuestra. Claro, claro, gracias. Bueno, Delia, comenzá entonces, si te parece, por los orígenes de tu familia, de dónde vienen tus abuelos o tus padres, contanos un poquito. Tanto mis abuelos maternos como mis abuelos paternos nacieron en Alemania y ya casados y ya con familia migraron al Paraguay. ¿En qué año estimativamente? No, totalmente claro está. Mi papá sí llegó soltero en el año 1935. Mis abuelos maternos, o sea, los padres de mi mamá, llegaron a Paraguay en enero de 1936. Y los abuelos paternos llegaron un poquito después, a fines del año 1936. Y pudieron hacer ese cambio, pudieron salvar sus vidas, pudieron reiniciar otro periodo, porque en Paraguay ya vivía desde el año 32 aproximadamente un tío abuelo materno mío que mandaba la documentación necesaria para que se le asignaran pequeñas parcelas de tierra y para que pudieran entrar al Paraguay. Ajá. ¿Y en qué lugar estaba ese tío viviendo? ¿En qué lugar de Paraguay? En un lugar que se llama Colonia Independencia, que está a su vez a unos 40 kilómetros de Villarrica, que durante mucho tiempo fue la segunda ciudad de Paraguay. Creería que ya ha quedado relegada, pero en su momento, y esa distancia entre Colonia Independencia y Villarrica era a lomo de caballo, en carretas y excepcionalmente algún camión viejísimo y destartalado. Pero a Villarrica iban a proveerse... A vender productos, a comprar cosas, porque a su vez enseguida se instalaron con pequeños almacenes. Contame, Delia, porque hay mucha gente que puede no saber dónde queda Villarrica en Paraguay. ¿Cerca de qué ciudad importante? Bueno, Villarrica queda, creería que debe quedar alrededor de 200 kilómetros de Asunción y quizás un poquito más de Encarnación. Ajá. Es a su vez lindante con Posadas. O sea, lo digo eso, no te lo digo a vos, se lo digo a la gente en otro lugar. Que está a 200 kilómetros de Asunción, pero también a 200 de Encarnación. Y más o menos, o sea, no tengo exactitud en los kilómetros. Sí, pero más o menos. Y Sí, me decías que en esa época, bueno, indudablemente era difícil vivir en ese lugar, no les fue fácil. Era muy difícil, era muy, muy difícil. Porque imagínate, salieron en noviembre del 35, fines de noviembre del 35, de Hamburgo, con frío,
y bajaron del barco, que a su vez en Buenos Aires tuvieron que tomar un segundo barco, que era el que remontaba al Paraná, el río Paraná. Pero llegaron a Asunción en enero de 1936, con el calor que nosotros podemos imaginar en Asunción, y si tenemos que clarificarlo para los que no conocen, 35 grados y mucho más también, con ropa inadecuada, sin conocer el idioma, obviamente, y otra vez a 200 o más de 200 kilómetros del lugar a donde habían sido asignados y en donde habían sido permitidos. Ajá. Muy poco tiempo después de llegar a la colonia, mi abuelo materno le escribió a unos amigos y les dijo que extrañaban muchísimo, que había que pensar en todo tipo de alimañas, moscas, mosquitos, víboras, arañas, además del calor, además del entorno, pero que lo que sí hacía posible una brisa de alegría era ser considerados personas. Ajá. Porque ya en Alemania, vivían la deprivación de esa posibilidad de sentirse la segregación. Imagínate, mi papá, que llegó a Paraguay con 16, y mi mamá con 16 o 17 tenía mi papá, y mi mamá tenía 13, ya hacía varios años que no podían ir a la escuela en Alemania. ¿No? Así que imagínate, ya los vecinos no venían a comprar a la tienda que tenía mi abuela materna, porque estaba prohibido. No les permitían jugar con los niños que habían sido sus compañeros antes. O sea, una situación triste, muy fuerte, muy fuerte. Muy dura. ¿Y en qué momento se trasladan ellos a Misiones? Te voy a contar rapidito las peores peripecias y qué fue lo que los decidió cruzar el río. Ajá. Toda la familia de mi mamá, la familia de mi papá, el vecindario, todos fueron asaltados por los nativos que pensaban que estos gringos que tenían un bolichito de mala muerte eran poderosos y tenían dinero. Entonces, todos fueron asaltados. Y en la medida en que las jóvenes empezaron a ser más grandes, imagínate, mi mamá tenía 13, su hermana, mi tía Margot, tenía 3 años menos, la prima hermana de mi mamá, que tenía 1 año menos, empezaron a ser señoritas, entonces cada vez temían más por su integridad también. Y ese fue el motivo por el cual a mi mamá la mandaron a Posadas en el año 40. Decinos, por favor, el nombre de tu mamá. Mamá Bertel Neu de Haas. De Haas. ¿No? Neu era su apellido de soltera. Neu era su apellido de soltera. Y escúchame, porque por ahí no tenemos tan claro. Sabemos que los Lindheimer son familiares de los Sí, Haas. Sí, claro. ¿De qué manera se entrelaza esa relación de familiaridad? Cuando mis abuelos maternos decidieron emigrar, te la voy a hacer, por ahí soy muy extensa, no sé, pero, sí, pero fíjate, ese tío abuelo que les mandó llamada a toda la familia y a muchísima otra gente, ya estaba viviendo, como yo te decía,
desde el año fines del 31, principios del 32, en Paraguay. Ellos, mi bisabuela, o sea, los papás de este hombre y de mi abuela materna, estaban en muy buena posición. Entonces decidieron venir a Paraguay a visitar a su hijo, pero vinieron con idea de visitarlo. Y cuando empezaron a mencionar que iban a volver, mi abuela y la abuela de los Lindheimer le dijeron: mamá y papá se quedan en Paraguay porque nosotros nos vamos a unir a ustedes. Acá no se puede estar más. En el mismo barco que vino mi abuela y mi abuelo materno y mi mamá y mi tía, viajaron los Lindheimer. Porque la señora de Lindheimer era hermana de mi abuela materna. Ah, ese es el parentesco. En ese barco ya venía Erwin, Gisela y Edith, que eran los hijos de los Lindheimer. Bien. Decime, ¿en qué año llegan a Alem? ¿Se establecen en Alem ustedes? Mira, es una fecha que no la tengo precisa, pero sí te puedo contar algunos detalles que nos ubican en el tiempo. Mi mamá ya estaba de novia con mi papá en Paraguay cuando la mandan a Posadas. A su vez, a la casa de una tía, hermana de mi abuelo materno, que a su vez era la abuela de Matilde Speyer, porque estaba casada con Hugo Speyer. Y tenían una pensión sobre la calle Junín frente a la Plaza San Martín, sí, en Posadas. Entonces mi mamá ayudaba a su tía y a su vez a su prima, de casi la misma edad, y ayudaba, servían las mesas y seguramente en la limpieza también, y en todo lo que había que hacer y en la cocina. Y con las propinas iban al cine los fines de semana. Y mi papá, al año siguiente, se cruzó el Paraná detrás de mi mamá. Por eso... ¿Por qué eligen Alem? Porque a su vez ya estaba otra hermana de mi abuelo materno, otra Neu, en Alem, que también habían estado en Paraguay. Y los Speyer también habían estado en Paraguay, nada más que salieron antes. ¿Y cruzaron hacia Argentina sin ningún inconveniente? No, aparentemente no había ningún inconveniente. Yo al día de hoy tengo el documento de mi papá, donde dice, una fotocopia en realidad, pero donde le autorizaban la entrada al país. Ajá, perfecto, perfecto. ¿Y cómo fue esa vida en Alem? Contame un poco del grupo de personas que conforman ese grupo humano que vivió en Alem, un grupo de judíos que vivió en Alem y viven. Fíjate, la mayoría era familia nuestra, digamos. Sí. Claro, porque estaban los Speyer, que tenían 3 hijos, y que la mamá era una Neu. Estaban los Mayer, que también la señora era una Neu. O sea que de la familia Neu ya teníamos 4. La abuela de Mati, Rina, la señora de Mayer, Ela, mi abuelo
Federico y otro neu más que había venido en el barco con mis bisabuelos, o sea, vino mucho antes al Paraguay, que también se llamaba Ernesto como mi papá. Así que fíjate que había ahí una mezcla. Además, el desarraigo hermanó a las familias, no solo a los que eran familia, porque había que sostenerse, cada uno sostenía a su manera al otro, de ese gran dolor del rechazo, del repudio, de la persecución, y armando algo nuevo, sin rencor, con mucho dolor, pero sin rencor. ¿Y por qué te digo esto? Porque cada uno puso lo mejor de sí a la sociedad de Alem. Ajá. Contame un poco cómo fue ese vínculo que pudieron construir con el afuera, digamos, porque ustedes estaban bastante constituidos como una endogamia, ¿no? Era todo familia, todo encerradito ahí. ¿Cómo fue esa relación con los otros, con los extraños en ese momento? Bueno, mira, el recelo, por llamarlo suavemente, hacia los judíos, se fue diluyendo en parte, yo creo que porque la gente empezó a darse cuenta de que tenían ojos como nosotros, como ellos, y boca, y hablaban, y trabajaban, y tenían hijos, y se peinaban. Y no te olvides que en Misiones en general, en Alem en particular, hay una cantidad de distintas iglesias nacidas de Lutero, de Calvino, ¿viste? Pero es como que se fueron ganando el lugar. También, Delia, convengamos, y de esto mucho no se habló, pero hubo también una inmigración nazi importante en Misiones, en Paraguay. O sea En que, el Paraguay y en la Argentina. no, O me sea, refiero a Misiones en particular. la entrada de los que venían vía Paraguay, decís. Claro, ni hablar de la Argentina toda, pero también había de eso en el medio donde ustedes estaban. Obvia. Mira, acá en Alem, contaba mi papá después, cuando yo ya tenía posibilidades de entenderlo, porque yo nací en el 44. Ajá. Pero después contaba mi papá que había una familia que él podía contabilizar que no eran nazis. Una. Una. Ajá. Pero esa familia era vecina de otra que eran ultra recontra nazis. Y como Alem es chico y me remonto a los años que eran, ponerle 42, 43, el que no era nazi, tiraba un alambre, no sé qué, sobre los cables para no permitirle a su vecino ultranazi que escuchara las noticias que él quería escuchar. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Uh-huh. Yo cuando era chica, nosotros no vivíamos en Alem propiamente dicho, sino a 2 kilómetros. Y era un barrio. No un barrio de los que hoy, sino un barrio que se conforma porque hay 10 casas o 12. Y bueno, a mí me cuidaban en ese aspecto para que no me sentí nunca rechazada, ni juzgada, ni mal vista. Ajá. Eso tienen los chicos, ¿no? Que a su vez habla de que en las casas aparentemente no se decían muchas cosas en contra, porque de acuerdo a eso Claro. podían tener diferencias, ¿no? Así que la sociedad de Alem nos fue
recibiendo. Se limaron asperezas, quedan algunas cosas que yo creo que todavía existen, pero ya... ¿Qué es lo que todavía existe? ¿Qué es lo que vos ubicás como que todavía Mira, está presente? mira, se detecta en el lenguaje. Cuando, o sea, viste que yo tengo amigos judíos. Sí. ¿Y por qué te tiene que llamar la atención que tengas amigos judíos o blancos o negros? ¿Cierto? Si fuera natural, Ujú, ujú. ¿no? Y otra cosa que se limó, pero eso corre por mi cuenta, no tengo asidero, pero es una sensación. Cuando, creo que fue el concilio 23 del Papa, el concilio no sé cómo se llamaba, pero del Papa Juan 23, Sí. donde el catolicismo aceptó que no fueron, que fue Poncio Pilato, que fueron los romanos los que Crucificaron. ahí, ahí también se dilucidó algún tipo de energía, ¿no? Ajá. Y después, ¿por qué? Porque ellos, bueno, aparte del lenguaje, aparte, hay una cosa que pues, que es, según yo, real, pero que puede tener que ver con la paranoia que tenemos todos, ¿no? Sí. Nosotros, los judíos. O sea, pero en general, yo en lo personal, y mis padres también, fuimos aceptados cada vez más integrados. Ujú. ¿Entendés? ¿Y cómo es el tema? Porque me imagino que ya a esta altura, con los años que han pasado, se ha mezclado mucho Sí, sí, sí. la Es mi caso. familia, las familias judías de Alem con el medio, se han Sí, total, sí, casado con gente no sí, judía. sí, sí. ¿Cómo resultó eso? ¿Qué podés contar vos? Tal vez de tu Yo puedo propia contar mi experiencia, Sí, sí, no porque yo sé. me casé con Romero, Ajá, que venía de Corrientes, de una familia ultra religiosa, una religiosidad que yo no podía medir ni comprender, pero no comprender desde la incomprensión, sino desde el alcance católicos. de católico. Y porque él se vino a Misiones y de pronto cayó a Canalem y nos enamoramos y nos casamos. Y nos casamos por civil, obviamente, y nos respetamos siempre. Tanto es así que él fue totalmente aceptado después de la resistencia familiar inicial, obviamente. Y yo también fui aceptada en el núcleo correntino, digamos, ¿no? Y en realidad, por un código que era normal en la familia, en mi matrimonio, que era el respeto. O sea, yo no digo nunca nada de tu familia y vos nunca decís nada de mi familia, porque cada palabra que sale de nuestra boca es un eslabón de una cadena que nos puede llegar a resultar bastante desagradable. Así que en ese tono y en esa dinámica nos mantuvimos y tenemos 3 hijos. ¿Y cómo Que, los educaron? ¿Les dieron una religión? ¿Qué hicieron? te doy algo antes. Mis padres se casaron, don Samuel Pruchansky los No, casó. No es Samuel, Samuel es el hijo. Rafael es el hijo. ¿Cómo es el Ezra, nombre? Ezra, Ezra, Ezra. claro. Y yo creo que Ezra era el vínculo más fuerte con Posadas,
antes de que Erwin se fuera a vivir a Posadas. Ajá. Ujú. No estoy hablando de Erwin Lindheimer, lo aclaro porque vos sabés, pero otra gente puede no No, saber. Erwin ha sido y sigue siendo alguien muy importante en nuestra comunidad de Posadas. Sí, Sí. me consta. Y me siento hasta un poco parte, Está sin muy serlo. bien. Está muy Claro, bien. pero te explico por qué. Porque cuando Erwin vino de Paraguay, de jovencito, Sí. después que mi papá, después que mi mamá, él vivió años en mi casa. Sí. ¿Entendés? Era parte de nuestra familia. Era primo hermano de mi mamá, Ujú. ¿no? Así que Erwin me vio crecer porque era un poco más grande que yo, pero yo tuve mucha imagen, muchos ejemplos, ¿entendés? Sí. De su O sea bondad. que, y bueno, volviendo a eso, en mi casa materna, la religión, el ser judío era mucho más que una religión, era una tradición, era pertenecer y ser. Pero mi papá durante muchos años todavía estaba muy enojado con Dios, que lo había arrancado de su medio, ¿entendés? Sí. Entonces nosotros respetábamos Pesach, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y conmemoraban esas fechas. Claro. Pero la religión no era porque Dios esto, porque Dios lo otro, porque la religión en mi casa era ser buena persona. Eso era lo importante, ¿no? Así que, volviendo a mi matrimonio, los hijos tenían esos códigos, pero después es como que la sociedad local, la sociedad de Alem, los sacó un poquito y ahí mi esposo les apoyó y le había prometido en el lecho de muerte a su madre. Un minuto, Delia. ¿Qué quiere decir que los sacó, que la sociedad los sacó un poquito? Y porque los jóvenes, al no haber una doctrina fuerte en el hogar, porque no hablábamos de ser buenas personas, de esto se hace y esto no se hace, simplemente porque sí o porque no. Entonces, los amigos tomaban la primera comunión o ese tipo de cosas, y por esa beta, el papá los empujó un poquito y se hicieron católicos. Ajá. Mi hija mayor está casada con un correntino también, igual que yo. Mi hijo no es ateo, yo diría que es agnóstico, no sé, pero no me importan los cartelitos. Y tiene sus hijos, y sus hijos van a elegir mañana, ya son grandes, tienen 19 y casi 16 años. Y mi hija menor es la que se siente judía. Pero Silvina es madre soltera. Ajá. El hijo mayor hoy tiene 20 años, él piensa como pienso yo, como piensa su mamá, y el papá de las dos nenas que son menores insistió tanto, mejor dicho, hizo el trabajo subliminal con las nenas, pero sí, las hizo bautizar y demás, pero en la casa se sigue hablando de que lo único que vale es lo que somos en nuestro interior y como tal nos manifestamos en la sociedad. Bien. Decime, Delia, ¿cuál es la relación con la comunidad de Posadas? ¿Con la asociación israelita? ¿Cómo es eso? Como el acercamiento que se fue dando a lo largo de los años, ¿no? De contactos.
Porque Bueno, mira, como vos me dijiste en algún momento sobre Paraguay, no es lo mismo venir de Posadas de Alem a Posadas y de Posadas a Lemoy que hace 40 años. Entonces te un pregunto poco cómo más. fue. Bueno, por decir, te pregunto cómo fue ese vínculo, cómo iban y venían, si venían, cómo era. Bueno, mira, yo tenía una resistencia con la comunidad de Posadas, primero porque yo era muy tímida y alguna vez compartí alguna celebración o algo que hubo y yo siempre me sentía fuera del tarro, pero no es que no me abrían puertas, yo no sabía cruzar las puertas. Ajá. Eso después, cuando me puse de novia con el que fue mi esposo, en su desesperación por ver si podían torcer la situación, Te mandaban para acá. me mandaban para allá. ¿Te imaginas que yo iba con un gusto terrible? ¿Entendés? Incluso había un muchacho que tenía cierto interés en mí, que no me acuerdo ni el nombre. Y bueno, lo único que fui a un campamento, porque me enteré vía Posadas, Sí. en el año 60, ahora no me acuerdo si era principio del 60 o principio del 61. No, principio del 61. Era una asociación apolítica en Buenos Aires. Y había dos grupos, según la edad. Yo era muy chiquita, yo tenía 16 años en ese momento, y supuestamente tenía que ir con los que iban hasta 20, creo, una cosa así, y por una cuestión de calendario, de no sé qué, de no sé cuánto, fui con los grandes. Me dieron tanto amor, y me mimaron tanto, fue una experiencia hermosísima. Fuimos a Esquel en campamento Es que, y nos bañamos, sí, a Esquel, desde Jacobasi a Esquel, en Trochangosta, sí. en ese trencito histórico, ¿no? Unas experiencias fantásticas. Pero parte un dato, nosotros teníamos la higiene personal en el lago helado. Te creo, porque fui a un campamento donde solamente en el mar teníamos para bañarnos. Sí. Pero son Bueno, experiencias muy eso hermosas. es peor, eso es peor. Pero caminatas de 3 días seguidos, durmiendo a la vera del camino, no sabes. Ese es mi agradecimiento. La otra conexión eran las bar mitzvah Sí. y las circuncisiones. Ujú. Y el tercer nexo, a los casamientos también. Por supuesto. También, la mamá de Mati también se casó, los casó Ezra. Ujú. Y a mis padres los casó. Y el tercer nexo, ¿Cómo a tus padres? a mis padres en el año 43, ¿Se casaron acá? en Alem, Ah, mira vos. en Alem. ¿Se casaron pero por civil? ¿O se Se casaron? casaron por civil y los casó Ezra. Ajá, mira vos, pero esto es histórico. Y Eh, claro que sí, porque Ezra claro, estaría también muy recién llegado en esa época. seguramente, seguramente. Mira Sí, vos. sí, Ezra los casó. Pero Ellos, ellos no estaban casados ya en... no, porque mi mamá vino primero, que estuvo en Posadas, como te digo, mi papá vino después. Cuando mi papá consiguió trabajo en el 42, ya estando en Alem, a principios del 43 se casaron. Ah, mira vos.
Bueno, volvamos a la comunidad toda. ¿Tu único evento importante fue ese campamento a través de la comunidad de Posadas o a lo largo del tiempo? No, fuiste después hemos ido distinguiendo? en yo he ido en otras oportunidades. Por ejemplo, mi hermano Freddy Sí. se casó en Posadas. Pero entonces yo ya tenía mis hijos y todo. O sea, habré ido en total 10 o 12 eventos de la comunidad, sacando las bar mitzvah de los varones también, que esas sí Claro, se hacían en Posadas también. claro, claro. ¿Y quién los preparaba? ¿Esra también? Bueno, me parece que ahí hubo, por ejemplo, otro primo, Haas Werner, que falleció hace un año, un poquito menos, a él lo preparó acá en Alem nuestro abuelo paterno, Alberto Haas, que era la única Torá, él había llevado de Alemania la Torá a Paraguay y en la colonia Independencia y los alrededores, porque había ahí una colonia que se llamaba Melgarejo, la otra, no me acuerdo. O sea, todo se hacía en un pequeño galponcito con la Torá de mi abuelo paterno. ¿Había varias familias judías en ese lugar? Ahí sí había varias familias judías. Había varias. Y en Alem cuántas familias? ¿Alrededor de A cuántas ver, familias judías? mira. Ya ¿vos la entrevistaste a Susi? No, ¿A Susi Lev? Marcia Sedner entrevistó a Mati y a Susi. Claro, estaban los Rosenbaum, Sí. estaba don José Werner, hay otro señor que era socio de José Werner en la tienda La Quemazón, pero que no me acuerdo el nombre, pero era un hombre que no sé siquiera si tenía familia. Y después había una familia Furman que Ajá. tenía mellizos, dos varones mellizos, no sé si aparte de los mellizos tenían más familia, pero esos chicos habían sido compañeros míos de primaria, pero muy poco tiempo, porque qué sé yo, a los 10 años a lo sumo, quizá un poquito menos, ya se fueron de Alem. Ajá. Y mi pregunta siempre es si, nunca hice el rastreo, pero viste que hay un muy famoso doctor Furman en Buenos Aires que es, no sé si es especialista en huesos, creo, una cosa así. Sí, Y traumatólogo. siempre me pregunto si no será Pero de los Furman. hay muchas familias Furman. Claro, es un Hay nombre muchas. bastante. Sí. Decime, Delia, Aparte de ellos estaban los Mayer, los Speyer, los Haas, porque después de muchos años vino otro tío mío que en principio se había quedado en Paraguay, en Villarrica específicamente, y que también vino a Alem, tenía una librería, Walter Haas, y a su vez era hermano de mi papá y su señora era una Lindheimer, prima hermana de mi mamá. O sea, bueno, es como un dicen lío, acá, un embollede. Vos un sabés, con vos todas las sabés, letras. no hay otra palabra para describir. No sé si en Yiddish la hay, pero yo no conozco el Yiddish. Vos sabés que yo últimamente hice una lista, en mi Sí, casa no se hablaba yiddish, se hablaba alemán, pero había términos que se decían en yiddish, ¿no? Y, y el otro día no, hace 2 o 3 años atrás, dije, me voy a olvidar de esas palabras porque no tengo con quién usarlas. sí. Entonces hice una lista para acordarme, ¿viste? Pero, por ejemplo, cuando mi mamá decía algo frente a otra gente, y nosotros por ahí
poníamos la oreja porque lo que estaba diciendo no era tan cierto, Sí. ¿no? Entonces ella nos decía, in der Machschube, que probablemente yo lo pronuncie diferente a vos porque era como No, más yo alemán. no sé Yiddish. ¿Qué quiere decir eso? Pero eso quería decir, no es cierto, Ajá. no lo creas. ¿No? Y, por ejemplo, claste, ¿no? Esa es una claste, pero es una mezcla de mala, de sinvergüenza, de desvergonzada, de dañina, de chismosa, ¿sabes? ¿Y en cuanto, Otro bolleré. Y otro, Hutzpe, cómo? no, Hutzpe, ¿no conocés No, Hutzpe? no, 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 no. Yo creo que nosotros decíamos Hutzpe y que a Mati le sonaba más Hutzpah, porque ella, viste que ella estudió en Biohebreo. Sevilla y todo eso. Pero esa es una palabra que no tiene traducción. Lo más parecido es tupé, ¿no? Ajá. Pero tengo una lista de palabras, ya te digo, porque no me las quiero olvidar. Son parte de... Interesante. Veo que te interesa la lengua. Es importante, y además es la lengua materna, seguramente, ¿no? ¿Sabés qué descubrí después de muchos años, muchos, a los 40, que mi lengua materna es el alemán, porque es yo primero hablé alemán y después aprendí castellano. Pero ¿Me explico? en tu casa, no se hablaba el yiddish, entre tus No, se padres, hablaba alemán, en no, tus abuelos se hablaba tampoco, alemán. alemán. Se me echaban palabras, Ujú. pero no se hablaba alemán. Y porque en mi casa nosotros, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo seríamos 4, nunca éramos 4. Vivía mi abuela materna que había enviudado, venían mis abuelos paternos que en aquel entonces vivían en Paraguay todavía y se quedaban 3 o 4 meses, vivía Erwin, vivía otro primo que ahora vive en Paraguay, y basta, con eso, con esa muestra alcanza. Entonces, esa gente mayor, hasta mi bisabuela vivió con nosotros, imagínate. Esa gente mayor nunca aprendió mucho más que buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Ujú. En el seno se hablaba alemán. Claro, claro. Escúchame, Delia, qué relación Perdón. tuviste vos a lo largo de tu vida con el Estado de Israel? Eh, ¿Cómo llegaba a tu familia esta situación Bueno, mi del hermano, establecimiento del Estado de Israel y qué relación tienen ustedes hoy con el Estado de Israel? bueno, mira, también tiene varias vías. Pero lo primero que te quiero terminar, porque vos me hablaste de Posadas, la otra conexión era el cementerio. Ah, por supuesto, por supuesto. Mi bisabuela, mis 4 abuelos, el tío Walter y su señora, y los padres de la señora del tío, o sea, nosotros tenemos creo que medio cementerio en Posadas, ¿viste? Ese nexo, no precisamente el más agradable, pero también me enseñó un montón de otras cosas. Ajá. Ahora paso a Israel. ¿Qué te enseñó en todo caso? No sé si me enseñó como se piensa en enseñar, sino que me mostró valores de pertenencia, importancia de pertenencia, más que el significado en sí de un cementerio, del cementerio o de la muerte. ¿Vos te imaginas? Nosotros no teníamos, no había funeraria acá en Alem hasta hace 10 años atrás o no me acuerdo cuándo. Pero entonces, en una camioneta se llevaba
el ataúd. ¿Entendés? Era, y así que ese vínculo no lo puedo describir, porque ahora si me quedo rumiando, después a lo mejor encuentre una cuestión, pero no, Bueno, no pero ahora. ahí justamente, Delia, es de lo que estamos hablando. Cuando decimos la comunidad de Misiones, somos una comunidad. Sí, Ustedes viven en Alem, pero es la nosotros comunidad. pertenecemos a la comunidad israelita de Misiones sin vuelta de hoja. Y esto te da la pauta cuando hablas del cementerio, que al fin la muerte es parte de la vida, ¿no? Y que hay que aceptarla como tal, nos guste o no nos guste. Totalmente. Ese es el último lugar al que iremos todos, y ese es un lugar de todos, es de la comunidad toda. Por eso cuando pensamos en la historia comunitaria, pensamos en la historia de la comunidad judía de Misiones, ¿sí? Sí. De la Sí, que sí. todos formamos parte. Bien, Y fíjate, contame un poco, ajá. porque tenemos que ir redondeando la entrevista. Sí, dale. Te cuento rapidito. En el 65 mi hermano Freddy fue a Israel. Sí. Fue a un kibutz y estuvo 2 años y vivirlo plenamente. Pero en mi casa, digamos, la relación con Israel, con todas o sea, árboles plantados, ese tipo de cosas, ¿viste? Las ayudas anuales, Sí, sí, ahora sí. no está escrito, Campaña unida. la campaña unida, eso estaba al día, y era sabido, y era conversación, y era el... Sí, Comentar. queda por decir que yo en este momento, acá y entre las dos familias, materna y paterna, soy prácticamente la mayor. Ajá, qué Y, responsabilidad. o sea, y estuvimos haciendo otro video con otro primo que vive en Israel, y tengo material y tengo fotos y tengo todo, y estoy programando hacer una reunión con todos los jóvenes, o sea que ya hay como 3 generaciones después que yo, para que ellos también se conecten con toda esta historia y se enriquezcan y se sientan orgullosos de los ancestros y los sigan honrando. Bueno, me parece una hermosa idea, y además nosotros tenemos un espacio donde vos podés mandar algunas fotos que tengan que ver con momentos especiales, donde vos nos digas de qué se trataba ese evento, ¿sí? Y quiénes están presentes en la misma, ¿sí? Así que bueno, luego te paso la dirección donde vos podés enviarnos. Y bueno, te deseo lo mejor, y sobre todo mucho éxito con esa reunión familiar, que me parece una excelente idea. Bueno, hasta muy pronto, y gracias Hasta por la pronto, entrevista. y gracias por entrevistarme y te deseo todo lo mejor. Bueno, muy Ha sido amable. un placer. Igualmente, Delia, hasta pronto, hasta cualquier momento. Hasta pronto. Chao.